Una de las más tristes consecuencias de vivir en un mundo caído como el nuestro, pues es que todos hermanos, ojalá me equivocara, pero todos los seres humanos, tarde o temprano, de manera gradual o repentina, en mayor o en menor grado, vamos a experimentar aflicciones, sufrimiento, angustias, pérdidas, ataques. Y habrá momentos en los que nos sentiremos agobiados, débiles, desconcertados. Momentos en los que no sabremos qué hacer, o cuando ya hicimos algo no vamos a saber qué más hacer. Pero por la gracia de Dios para con sus hijos, Él nos ha prometido en su palabra que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para enfrentar esos problemas y aflicciones que vengan. Y no solo eso, sino que además en su palabra nos instruye en cuanto a qué hacer en los momentos de mayor adversidad. Y esta mañana vamos a estudiar un hermoso pasaje mediante el cual Dios nos llama a clamar a Él. Clamar por protección, dirección, perdón en medio de nuestras angustias y creyendo que no solo que nos escucha, sino que nos va a responder porque Él es fiel a sus promesas. Nuestro texto será el Salmo 25 y el título de este mensaje es Clama al Señor y espera en Él siempre. Vamos a leer todo el Salmo 25. ¿Y por qué no nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios? Dios nos va a hablar por medio de su palabra, así que lean conmigo. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Pueden tomar asiento. Vamos a ver cómo el Señor nos muestra 4 lecciones muy importantes por medio de este salmo. Y la primera de ellas es que debemos clamar con plena confianza en Dios cuando vengan esas situaciones graves y amargas y difíciles a nuestras vidas. Aquí Dios nos enseña que al estar ante peligro, adversidad, confusión, como estaba el salmista cuando escribió este salmo, porque según algunos comentaristas, el rey David escribió este salmo cuando su propio hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo y para quitarle el reinado, el trono.
Y David tuvo que huir de Jerusalén. Y lo que aquí nos enseña la palabra de Dios es que lo primero que debemos hacer ante ese tipo de circunstancias es venir ante nuestro Padre Celestial y clamar a Él, como lo hizo el salmista en los primeros 3 versículos. Vean cómo empieza: a ti, oh Señor, dice, a ti elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿No sea yo avergonzado? Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que sin causa se rebelan. Noten algo importante aquí, hermanos. El salmista no empieza explicándole a Dios lo grave de sus problemas o lo profundo de su aflicción o de su angustia. ¿Qué es lo primero que manifiesta? Lo primero que sale de su boca: su firme confianza en Dios. ¿Por qué? Pues porque está convencido de que Dios lo escuchará y lo ayudará. Alguien dijo que los tiempos de gran peligro deben ser tiempos de gran oración, y que entre más grande nuestra aflicción, más grande debe ser nuestra confianza en Dios. Y esto es exactamente lo que el rey David hizo en medio de su aflicción. Buscó a Dios y oró con todo su corazón y depositó en Él toda su confianza. Tan plenamente confiaba en Dios David, que en el versículo 2 le hace una petición específica, y en el versículo 3 expresa su plena confianza de que Dios le va a conceder su petición. Por eso dice ahí, pues ciertamente ninguno de los que esperan en Dios será avergonzado. Y noten esa frase porque la vamos a repetir, se repite a lo largo del Salmo y vamos a enfatizarla. Ninguno de los que esperan en Dios. ¿Qué es esperar en Dios? Pues simplemente que está poniendo en Él toda su esperanza, está poniendo en Él su confianza, está poniendo en Él su futuro, su vida, todo lo que Él es. Y los que esperan en Dios saben que Dios es fiel en cumplir todas sus promesas. Si alguno de ustedes está experimentando situaciones o problemas o circunstancias muy difíciles, eleven su alma al Señor, como lo hizo aquí el salmista. Clamen a Él con todo su corazón, confiando plenamente en Él y creyendo que si esperan en Él, Él los va a escuchar y los va a ayudar, y no serán avergonzados porque clamaron y esperaron en el Dios que siempre responde, porque es fiel a sus promesas. En segundo lugar, este salmo nos enseña, además de clamar con plena confianza en Dios, nos enseña que hay que clamar por dirección, apelando a su misericordia y creyendo que ya hemos sido perdonados. Voy a repetirlo. Hay que clamar por dirección de parte de Dios, apelando a su misericordia y creyendo que ya hemos sido perdonados. Y esto se nos explica en los versículos 4 al 11. En esta sección aprendemos que no solo hay que venir a Él inmediatamente en nuestros problemas, como el salmista fue al Señor y le elevó su alma, le abrió su corazón en sus tiempos de aflicción, pero también debemos hacerle otra petición específica. En los primeros versículos solamente le pidió una cosa: Señor, que no sea yo avergonzado, que no triunfen los que persiguen mi vida. Pero aquí le hace otra petición muy importante, y les voy a explicar por qué es muy importante hacer esta petición siempre que estemos en ese tipo de situaciones. Porque uno de los muchos efectos que producen los grandes problemas o los grandes peligros o las grandes tribulaciones en nuestra vida es que cuando nos llegan, y sobre todo cuando nos llegan de manera repentina, de manera inesperada, nos generan confusión o perplejidad. ¿Saben qué es perplejidad? Que nos desconciertan, nos atontan, nos sacuden
y no vemos las cosas con claridad, no sabemos qué hacer. Al vernos ante esas situaciones a veces muy dolorosas, muy peligrosas, nos sentimos como cuando le echamos la luz a una liebre. ¿No han visto cómo se quedan las liebres en la noche? En lugar de correr, se quedan lampareadas o encantiladas, y así nos quedamos ante un problema. Ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque mira lo que me pasó, o lo que le pasó a mi familia, o lo que me pasó en el trabajo, o lo que le pasó a mis finanzas. Y al estar confundidos y perplejos, pues nos es muy fácil tomar decisiones apresuradas y equivocadas. ¿Y saben qué hace eso? Siempre complica las cosas, empeora la situación. Y por eso el salmista nos enseña que necesitamos clamar a Dios específicamente por dirección de parte de Dios, para discernir sus caminos y su voluntad en medio de nuestra adversidad. En el versículo 4 y 5 vean cómo habla David. Dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y de nuevo repite la frase que ya mencionó en la primera sección: en ti espero todo el día. 4 veces le pide aquí David al Señor que lo guíe, que le muestre, que le enseñe su voluntad, que no lo deje equivocarse en un asunto tan grave como el que estaba enfrentando. Porque en medio de esas situaciones, a veces les digo, es muy fácil equivocarnos y apresurarnos. Pero para discernir la voluntad de Dios, además de clamar a Él con toda confianza, tenemos que aprender a hacer esa frase que repite el salmista a lo largo de todo el salmo. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, sin cansarnos, sin desesperarnos. Aquí dice que Él espera todo el día, pero en realidad eso significa todo el tiempo. Con paciencia, con perseverancia. El énfasis que se le da en este salmo y a lo largo de toda la Biblia a esperar en Dios nos muestra la importancia que Dios mismo le da a esa expresión de nuestra fe, porque eso es lo que significa esperar en Dios. Es una expresión de que estamos confiando en Él, dependiendo de Él, apoyándonos en Él. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones no hay nadie más a quien acudir. Y si no lo hacemos, si no aprendemos a esperar en Dios de una manera consistente, nos vamos a robar a nosotros mismos de muchas bendiciones que Dios promete a los que esperan en Él, como una de las más famosas que está en Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31, y que casi siempre es lo que más necesitamos cuando estamos en ese tipo de situaciones. Vean lo que nos promete aquí el Señor. Aún los mancebos son jóvenes solteros, aún los mancebos, dice, se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué ironía que cuando más fuerzas necesitamos, Dios nos promete que la manera de obtener esas fuerzas no es haciendo muchas cosas o apresurándote a ir a hablar con alguien o conseguir un libro o recurrir a alguien que tiene palancas. No, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? La manera de obtener las fuerzas que solo Él nos puede proveer es esperando en Él, orando a Él, clamando a Él, confiando en Él. Y tan importante es esto que si el Señor no nos guiara, no nos enseñara sus caminos, ni David ni nosotros podríamos decirle: porque tú eres el Dios de mi salvación, como lo hace aquí David. ¿Saben por qué? Porque es por medio de su verdad y de sus caminos y de sus sendas que Él nos protege y nos salva, que eventualmente nos saca de esas situaciones en las que estamos. Nosotros
por desgracia, no podemos discernir esos caminos por nosotros mismos. Somos muy cortos de vista y nuestra tendencia es a extraviarnos. Y por eso debemos pedirle encarecidamente que nos muestre, que nos enseñe y que nos dirija, confiando en que Él lo hará. ¿Y saben por qué lo hará? Porque ya prometió que lo va a hacer. Y Él es fiel a sus promesas. En Isaías viene otra promesa preciosa que tenía tiempo que no la veía. Abran conmigo la Biblia ya en Isaías 42:16, para que vean lo que el Señor nos promete. Nuestro Dios nos ama y nos conoce de una manera perfecta y nos ha dado promesas para todo lo que vamos a enfrentar aquí en la tierra. Y vean lo que nos promete aquí para esos momentos cuando perdimos el rumbo y no sabemos qué hacer. Dice en Isaías 42:16: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Qué hermosa promesa, sobre todo para esos momentos cuando nos sentimos totalmente a ciegas ante los embates del enemigo o de nuestro propio pecado o ante las consecuencias de vivir en un mundo caído. Y al reconocer que necesitamos a Dios y que nos enseñe y nos dirija en sus caminos, vemos que el salmista se acuerda de otra cosa. Vean, esto está interesante porque le está pidiendo a Dios que le muestre sus caminos, pero al hablar de sus caminos también se acuerda de que él ha ofendido a Dios en sus propios caminos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cierto autor dijo que los problemas más amargos despiertan de nuevo nuestra conciencia de pecado y traen a nuestra mente pecados perdonados y enterrados. ¿Les ha pasado eso? Que nuestros problemas más amargos, en lugar de llevarnos a Dios y a la palabra y a clamar y a esperar en Él, ¿qué nos hacen recordar muchas veces? Esto me está pasando porque la regué en aquello y le fallé a Dios en esto otro y cometí este error por acá. Eso le pasó a los hermanos de José cuando fueron a comprar trigo en Egipto, que José los empezó a acusar de que eran espías y hasta los metió a la cárcel. ¿Saben cómo reaccionaron los hermanos? No se pusieron a orar, no se hincaron a clamar a Dios. Empezaron a decirse ahí uno al otro: ¿se acuerdan de lo que le hicimos a nuestro hermano? Y ellos no sabían que era José todavía, no se había revelado a ellos. Pero esto creo que sucedió 15 años después. Y cuando vieron que estaban ahí en la cárcel y que los estaban acusando de que eran espías y no sabían qué iba a pasar con ellos, empiezan a decir: esto nos está sucediendo por lo que le hicimos a nuestro hermano hace 15 años. Así somos nosotros también, ¿sí o no? Y luego viene la culpa a nuestras mentes cuando estamos en problemas muy graves. Y por eso el salmista aquí apela a la misericordia de Dios. Y vean cómo clama en los versículos 6 y 7. Dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad o porque tú eres bueno, Señor. Y vean la secuencia, vean cómo ora David aquí. Primero le ruega a Dios que se acuerde de cómo es Dios, de su carácter de Dios, de los atributos de su carácter. Le dice que se acuerde de que Él es compasivo y misericordioso. O en unas versiones dice de que Él es un Dios amoroso. Y luego David se apoya en esos atributos para ahora pedirle a Dios que no se acuerde de sus pecados de Él. ¿Por qué? Pues porque sabe que Dios perdona. Dios es un Dios que desde Éxodo capítulo 34, no lo abran si quieren, les voy a decir rápido lo que dice ahí. Desde que hizo el pacto con Moisés, Dios le anunció al pueblo de Israel: yo soy un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, pero que no tendrá por inocente al culpable. David sabía que su Dios es un Dios grande en misericordia, que perdona nuestras iniquidades.
Si David oraba así, y él se basaba nada más en el pacto mosaico, porque no tenía otra parte de la Biblia, pues nosotros con mucha mayor razón podemos orar así, porque hemos sido lavados y perdonados por la sangre de un mejor pacto, del nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros. Así que nunca duden de su perdón. Ahorita voy a hablar más de eso. Lo triste, hermanos, es que con mucha frecuencia olvidamos o dudamos que ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y nos dejamos dominar por la culpa de pecados pasados, porque no creemos que el Señor los lavó. Nos dejamos dominar por la culpa de pecados no solo pasados, sino pasados y enterrados. ¿Y por qué digo enterrados? Porque Dios mismo nos dice en su palabra que ya los enterró. Vean lo que nos dice en Miqueas 7. Miqueas 7, versículos 18 y 19. Y escuchen con mucha atención esta promesa. Y créanla, porque ya es una realidad para todos los que estamos en Cristo Jesús. Esto no era nada más para Miqueas, ni siquiera era para David, porque Miqueas no existía todavía cuando David escribió el Salmo, pero sí es para ti y es para mí. Escuchen lo que nos dice aquí el Señor. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en la ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Hollará, que quiere decir sepultará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y en Isaías 43, 25 reafirma esta verdad. Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Si Dios mismo afirma que a los que ya estamos en Cristo, que ya sepultó nuestras iniquidades, ¿y dónde las enterró? Las enterró en el lugar más profundo que existe sobre la superficie de la tierra, en lo más profundo del mar. Y no nada más las enterró, sino que dice que los borró por amor a Él mismo. Y no nada más los enterró y los borró, ¿qué más dice? Y no los recordará. Porque nosotros los desenterramos y nos los recordamos y nos dejamos oprimir por una culpa y una vergüenza que ya nos fueron quitadas, porque Cristo mismo las asumió en nuestro lugar cuando murió en la cruz. Y recuerden que no solo hemos sido perdonados de todo pecado, sino que, como se nos está diciendo en Romanos, hemos muerto al pecado. Ya estamos muertos para el pecado. En esta serie, y a lo mejor en lo que van a escuchar en el resto de este mensaje, van a ser retados, hermanos, a creer cosas que se les va a ser difícil creer. Como cuando nos dijo Carlos que Dios ya nunca nos ve con enojo. ¿Por qué? Porque ahora somos sus hijos amados. Y a lo mejor eso es una de las cosas que batallamos en creer, en realmente creer que Dios ya enterró todos nuestros pecados, ya no los va a recordar porque ya los borró para siempre. Y tú batallas en aceptar eso a veces. ¿Saben por qué no le creemos a Dios? Pues porque somos incrédulos, cometemos ese pecado de incredulidad. Y lo primero que le debemos pedir a Dios cuando tengamos problemotas no es que nos libre de los problemas, sino que nos ayude a creerle, que perdone nuestra incredulidad, como aquel padre de un joven endemoniado. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo bajó del monte de la transfiguración? Había un alboroto ahí alrededor de sus discípulos y se acercó a ver qué estaba pasando y les dijo: ¿qué está pasando? Y el padre del joven se acercó con el Señor y le dijo: Señor, tengo un hijo que desde la niñez
es atormentado por un espíritu inmundo que lo tira en el agua, lo tira en el fuego y empieza a echar espumarrajos y lo quiere destruir. Ayúdame, vine a tus discípulos a decirles que me ayudaran y no pueden. Y luego el Señor, y el papá le dice: si tú puedes, ayúdame. ¿Y saben qué le contestó el Señor Jesucristo? ¿Cómo que si puedo? Nada más eso dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Y saben qué dijo el papá ahí? El papá dijo, le dice, ¿crees que puedo? Y el papá dice, creo. Y luego dice la Biblia, y gritó, pero ayúdame a creer más. En unas versiones dice, creo, pero ayuda mi incredulidad, porque no creo como debería creer. Y así estamos nosotros en muchas de estas cosas que Dios nos está revelando en esta serie y en estos mensajes. Luego en los versículos 8 y 9, David hace lo mismo que hizo en los versículos 2 y 3. Expresa su plena confianza de que por ser bueno y recto, el Señor responderá a su clamor. Y vean cómo dice, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Y es reconfortante leer aquí que Dios promete que les mostrará su camino ¿a quién? No solamente a los justos o moralmente perfectos, ¿verdad? O rectos. No solamente a los que leen mucho la Biblia y se la aprenden de memoria o van mucho a la iglesia. ¿A quién promete que les va a mostrar el camino? A los pecadores como tú y como yo. A los pecadores que clamamos a Él con humildad, reconociendo que necesitamos que Él nos dirija y nos muestre. Y más adelante, ahí en los versículos 10 y 11, el salmista vuelve a mencionar las sendas del Señor y afirma que todas son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Pero parece que cada vez que David menciona los caminos o las sendas de Dios, su pacto o sus testimonios, también se acuerda de que él no ha sido fiel en guardar todo eso. ¿Y qué vuelve a hacer? Vuelve a pedir perdón. Y por eso dice ahí en el versículo 11, oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. Como que batallaba David también para aceptar y recibir y creer que ya tenía el perdón total de Dios. Pero en eso nos parecemos mucho a Él, ¿sí o no? David pide no solo que Dios no se acuerde de los pecados de su juventud, sino que perdone su maldad en general y hasta reconoce que es grande. Tan grande que cuando pecó con Betsabé, según los expertos, no solo cometió adulterio, sino que quebrantó casi todos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque después mandó matar al esposo de Betsabé por medio de mentiras y hizo muchas barbaridades. Pero David sabía, eso sí lo sabía y eso sí lo creía, que el amor y la misericordia de Dios eran más grandes que su pecado, como lo acabamos de cantar, y recibió el perdón que buscaba de parte de Dios, de la misma manera que ustedes y yo lo recibimos, por la fe. ¿Por la fe en quién? Pues en que Dios iba a proveer un sustituto. David tenía que poner su fe hacia el futuro. Nosotros ponemos nuestra fe hacia el pasado, porque Cristo ya vino a pagar por mis pecados. Cuando David recibió su perdón por la fe en la provisión de Dios, fue tan grande su gozo, porque sí hubo un momento en que ya lo creyó, lo recibió, lo abrazó, y fue tan grande su gozo que escribió otro salmo para declarar la dicha del perdón divino. ¿Y qué creen? Justo antes de lo que Dios nos está hablando en Romanos 5 al 8, en el capítulo 4 de Romanos, abran la Biblia ahí, versículos 6 al 8.
Pablo cita las mismísimas palabras que David escribió en el Salmo 32, 1 y 2, acerca del perdón. Inspirado por el Espíritu Santo, él expresa estas verdades que también son reales y son para ustedes y para mí. Y vean cómo lo manifiesta. Dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y noten algo aquí interesante también. En el versículo 6 no habla del perdón. Vean lo que dice ahí. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y luego habla del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón y la justicia que Dios nos atribuye, nos acredita, nos abona, nos regala, son inseparables. Por eso es bienaventurado, dichoso el que recibe el perdón de Dios, porque no solo recibe perdón, recibe la justicia de la que nos habla también Romanos 5. Habiendo sido pues justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean que es más grande de lo que alcanzamos a captar. No es nada más, ya perdoné tu pecado, ya no te voy a reprochar eso nunca, ya está enterrado. No, también ya te regalé la obediencia perfecta de mi Hijo. Por eso somos bienaventurados, hermanos. Y Dios perdonó a David y nos perdona a nosotros por la razón que menciona en el versículo 11 del Salmo. Regresen al Salmo 25. ¿Por qué? Pues por amor de su nombre. O sea que lo hace para gloria suya, no por nada que haya en nosotros. Lo hace simplemente para Él ser glorificado y exaltado, para que su nombre sea honrado. Si tú ya eres de Cristo, ¿qué tan dichoso eres? Porque todas tus iniquidades han sido perdonadas, porque tus pecados el Señor ya no los tomará en cuenta, y porque se te regaló una justicia que tú nunca jamás hubieras podido obtener, la justicia de Jesucristo. ¿Y qué tanto se te nota tu dicha en tus actitudes, en tu semblante, en tu manera de vivir, en tu manera de responder ante los problemas de la vida? Y aquí déjenme aclarar algo. Este salmo y estas escrituras están enfatizando el perdón, que es una dicha, una bienaventuranza haber sido perdonados de esta manera. Pero no vayan a pensar que porque estamos resaltando que el Señor ya enterró nuestros pecados, ya los borró para siempre, ya no los va a recordar en nuestra contra nunca. No estamos diciendo que podemos pecar y a Dios no le importa. Eso no dice la palabra. Sí le importa. Ni tampoco significa que si pecas no va a haber consecuencias. Sí va a haber consecuencias porque te ama. Y porque te ama, pues te va a disciplinar si insistes en pecar, porque eres su hijo. Y si nosotros lo hacemos con nuestros hijos, con más ganas Él. Pero eso no nos debe quitar y robar y distraer de la verdad más grande y preciosa y maravillosa, de que ni esos pecados que todavía cometemos nos van a apartar de su amor. Nada nos puede apartar ya, y Él no los va a usar en nuestra contra nunca. Eso ténganlo siempre muy presente. Y en tercer lugar, este salmo nos enseña a clamar por gracia para ser un discípulo que vive en el temor del Señor. Clama por gracia cuando estés
en esos problemones, para ser un discípulo que vive en el temor del Señor y en una íntima comunión con Él. En esta sección el salmista habla de otra grande bendición que disfrutan aquellos creyentes que en verdad temen al Señor. Y empieza diciendo esto en los versículos 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Una vez más, David menciona el camino de Dios y afirma que Dios se lo mostrará a los que le temen. Y a continuación declara algo maravilloso y hasta difícil de creer, que la característica constante del alma de los que temen al Señor será la prosperidad, no física, no económica, sino prosperidad en general, porque ¿saben cuál es una mejor manera de decirlo? La característica constante del alma de los que temen al Señor será el bien. Habitarán en bien toda su vida, porque habitar no es visitar por un tiempo, es permanecer en un lugar o en una condición. Y esto reafirma algo que la Biblia enseña en muchos otros pasajes, que el temor de Dios y el bien de su pueblo siempre van de la mano. Abran la Biblia en Jeremías capítulo 32. Jeremías 32, 38 al 40. Vean cómo aquí reafirma de una manera hermosa lo que ya nos dijo por medio del salmista. Dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Que quede claro que es para ellos esta promesa. Y ustedes, si ya están en Cristo, ya son el pueblo de Dios y Dios ya es su Dios. Ahora vean lo que les dice el Señor: y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Si ya somos su pueblo y Él es nuestro Dios, ¿quién es el hombre que teme al Señor, hermanos? Si Él ya puso su temor en ti y en mí para hacernos bien y para no apartarnos de Él, porque Él nunca se va a apartar de nosotros, tú y yo somos los que tememos al Señor. Ya tenemos el temor de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahí Jeremías está hablando del pacto, del nuevo pacto que iba a venir a ser Jesucristo y que ya lo hizo hace 2000 años. ¿Y qué es ese temor a Dios? Ese temor a Dios es una mezcla, y la manera más sencilla como se los puedo explicar, porque no lo entendemos en toda su magnitud, pero es una mezcla de reverencia y asombro ante nuestro Dios, que te mueve a adorarlo, a amarlo y a obedecerlo. Eso es. Y Dios ya puso en nosotros ese temor. ¿Por qué? Porque yo sé que lo reverenciamos y lo queremos reverenciar más. ¿Por qué? Porque estamos asombrados. Yo vivo asombrado constantemente ante la grandeza y la gracia y la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Y eso me mueve ¿a qué? A adorarlo, a amarlo, a obedecerlo. Y vean que Él es el que toma la iniciativa de poner ese temor en nosotros para que nunca nos apartemos de Él y para hacernos bien. ¿Y bien que dura cuánto? Toda la vida. Me acuerdo cuando el Señor tuvo misericordia de mí hace 37 años. Yo no respondía a un llamado en una iglesia o no estaba en un problema gigante o en drogas no, viví una vida normal trabajando, me había ido muy bien en la escuela, era muy deportista y me portaba bien.
Pero mi hermano me decía constantemente: usted es un vil pecador, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque no hay buenos ni aun uno. Ay, eso sí me calaba, ¿verdad? Y me lo enseñaba en la Biblia y me decía dónde decía ahí. Y yo la leía y decía: pues sí es cierto, no lo inventó él, aquí está, Romanos 3. Y así me lo estuvo diciendo por 3 años. Y luego me presentó a sus amigos cristianos y sus amigos también me lo decían, pero con más gracia. Y un día, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, o quiso tener misericordia de mí, entré a visitar a una persona y simplemente le dije, y no le pensaba decir esto, pero le dije: de aquí en adelante voy a vivir para Cristo toda mi vida ya. Punto. Así me convirtió el Señor, así me transformó. Y me acuerdo que a los pocos días que andaba en mi luna de miel con el Señor y tenía un amigo que su esposa, yo creo, no me ha perdonado porque nos convertimos al mismo tiempo, pero él ya tenía esposa y tenía hijos. Y andábamos enamorados de Cristo. Todos los días en Chihuahua íbamos a buscar un estudio bíblico. Todos los días, en donde hubiera, ahí llegábamos, porque queríamos más y más del Señor. Pero él estaba casado. ¿Y quién cree que llegaba por él todos los días? Pip, pip. Y sí me perdonó. Pero un día íbamos a otro estudio y le comento al Lee, que era un licenciado mayor que yo, pero andaba igual en su luna de miel con Cristo, y le comento: Lick, iremos a buscarlo así, a anhelarlo así, llamarlo así toda la vida. Aquí está la respuesta. Ya pasaron 37 años y lo amo más que en aquellos días, y lo quiero amar más. ¿Por qué? Pero no porque yo sea bueno, porque Él puso su temor en mí. Él me hizo bien y me sigue haciendo bien. Y Él prometió que no se va a apartar de mí y puso su temor en mí para que yo no me aparte de Él. Y también lo ha puesto en ti si ya eres de Cristo. En los versículos 14 y 15, David agrega otra bendición que Dios concede a los que le temen. Los secretos o las cosas íntimas del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. A los que le temen, el Señor no solo les hará bien durante toda su vida, sino que sus vidas estarán siempre orientadas hacia Dios y disfrutarán de una comunión dulce e íntima con el Señor. Los que temen a Dios no solo serán instruidos en sus caminos y en el pacto del Señor, sino que su íntima comunión con Dios los llevará a convertirse en amigos de Dios. Esta promesa está en Proverbios 3:32. No lo abran, dice: porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos o de los justos, de los que lo temen. Y esa comunión que resulta del temor del Señor, que nos mueve a que de continuo estén nuestros ojos hacia el Señor, también nos llevará a acudir y a clamar a Él antes que nada, al enfrentar cualquier situación grave o difícil en nuestra vida, creyendo y confiando plenamente que Él nos escuchará y nos librará, como lo hizo con el rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 12. Josafat aquí estaba siendo invadido por no solo una, sino varias naciones enemigas, un ejército imposible de contar. Y cuando le dijeron que venían a atacarlo, vean cómo respondió. Dijo: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer.
pero nuestros ojos están vueltos hacia ti, como los del salmista. Y tal vez algunos de ustedes se sienten así ahorita. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer contra la multitud de problemas de salud, problemas financieros o problemas en su familia. Pero el Señor aquí nos muestra qué hacer. Que tus ojos estén siempre hacia el Señor. Voltea a verlo a Él, quítale los ojos a tus problemas y voltea a verlo a Él primero que nada. Y clama a Él con humildad y por el temor de Dios que ya puso en tu corazón, creyendo que si estás en Cristo ya has sido perdonado de todo pecado y creyendo que Él te escuchará y te librará porque desea hacerlo y porque ha prometido hacerte bien. No quiere decir que te va a librar de todo problema, pero que aún a través del problema te va a hacer bien. Y esto también nos debe motivar a cultivar cada vez más una íntima comunión con el Señor, una profunda comunión con nuestro glorioso Salvador. Y no solo para que nos haga bien y nos libre de todo problema, sino para conocerlo más, para amarlo más, para proclamarlo más, para reflejarlo más. Y por último, clama con sinceridad, derramando tu corazón delante del Señor. Clama con sinceridad, derramándole tu corazón al Señor. Esto está en la última sección, versículos 16 al 22. Aquí David vuelve a clamar a Dios, pero ahora le suelta todo el morral, como decimos, le expone con toda franqueza la condición de su corazón a causa de todas las aflicciones que padece, y hasta repite algunas cosas que ya había expresado con certeza en versículos anteriores. Vean cómo dice, versículos 16 al 21 dice: vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Así nos sentimos, ¿verdad? Cuando tenemos un problemón, creemos que somos los únicos en el mundo que tienen ese problemón. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Vuelve a expresar: mira mis enemigos, que son muchos y con odio violento me detestan. Guarda mi alma, líbrame, Señor, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Y esto nos recuerda que aún a hombres que aman a Dios como David, a hombres que buscan a Dios, a hombres de los cuales se escribió que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aún a hombres como él, que eran pecadores, pero que en general vivieron una vida que agradó a Dios, les vienen grandes y múltiples problemas y aflicciones. Y por lo tanto, cuando nos vengan a nosotros, no debemos sorprendernos, sino debemos verlos como algo normal en la vida de un discípulo de Jesucristo. Alguien expresó que el camino al cielo está empapado con las lágrimas y la sangre de los santos. Y por eso Dios nos avisa, nos advierte acerca de esto en Primera de Pedro. No lo abran. En Primera de Pedro capítulo 4 nos dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que está en medio de vosotros, o que ha venido a ustedes para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Si vinieron esos problemas al rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, imperfecto como nosotros, pero buscaba a Dios, amaba a Dios, también nos van a venir a nosotros esa clase de problemas. Pero no hay que sorprendernos, porque el Señor estará ahí para ayudarnos. La buena noticia es que Dios no nos exige que nos quedemos callados cuando estemos en esas circunstancias.
Y Dios inspiró y nos dejó este salmo y muchos otros precisamente para mostrarnos cómo clamar a Él en medio de la angustia. Y aunque no debemos quejarnos de Dios, sí podemos expresar abiertamente nuestras quejas a Dios. ¿Sí lo captan la diferencia? No quejarnos de Dios, no reprocharle por lo que nos pasa, pero sí expresarle la queja que hay en mi corazón, el dolor que hay en mi corazón, la angustia que hay en mi corazón. Esa claro que la tenemos que expresar como lo hace aquí David. Le abrió totalmente su corazón al Señor y le expresó lo que sentía, sus angustias, sus congojas, sus enemigos, sus luchas, el odio con el que lo andaban buscando para destruirlo. Hazlo tú también. Cuando enfrentes lo que enfrentes, dile al Señor cómo te sientes, con toda franqueza, con confianza, con libertad. Lo único que no hay que hacer es reprocharle, pero sí expresarle cómo nos sentimos. Y en humilde sumisión a su voluntad, hay que venir a nuestro Padre Celestial, abriéndole el corazón y también clamándole con toda confianza, que nos ayude, que nos dirija, porque ya nos ha perdonado, que nos libre, porque Él ha prometido hacernos bien durante toda la vida, porque en Él nos refugiamos, porque en Él esperamos, porque de Él dependemos y Él nos va a escuchar. Y por último, así como David termina orando por Israel, nosotros debemos orar por la iglesia de Cristo y no solo por nuestros problemas personales o nuestras situaciones familiares, no. Recuerden siempre en sus oraciones a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también está siempre bajo ataque, siempre enfrentando pruebas, luchas, dificultades. Pero los que por la gracia de Dios somos parte de ella y la amamos, vamos a rogar siempre por ella ante el trono de la gracia. ¿Y saben para qué vamos a rogar? Para que siga siendo edificada, fortalecida, alentada para llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado, para que brille con toda la gloria que por la sangre, la justicia y la intercesión de su cabeza y esposo le han sido concedidas. Y el Señor nos va a escuchar.